Hola queridos estudiosos, queridos amantes de la investigación, queridos amantes de este libro tan hermoso, tan maravilloso, tan enigmático, tan profundo como es la Biblia. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Bueno, la Biblia lo podemos estudiar y la debemos de estudiar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la arqueología, de las ciencias, desde el punto de vista de la crítica textual, y eso nos enriquece mucho, mucho, mucho. Bueno, lo que les había prometido. Ahora sí viene lo chido. Génesis y la Biblia desde la perspectiva académica. ¿Por qué académica? Porque acá no lo vamos a investigar o a estudiar como lo habrás hecho tal vez en tu iglesia o en una escuela dominical o tal vez en una célula, sino acá lo que vamos a tratar de hacer es a través de las herramientas de la ciencia, a través del análisis de los textos antiguos, del análisis de los idiomas originales, como es el hebreo. Para los que no sepan, la Biblia no fue escrita en español. Nosotros hemos recibido una Biblia en español y así la hemos leído y hemos creído que lo que dice en español es lo que es. Pero te tengo noticias, no es así. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Hay que ir a los idiomas originales, en este caso el hebreo, para saber qué es lo que realmente nos dice la Biblia, qué es lo que realmente nos quieren decir los escritores y autores bíblicos. Cosas que no sabías de Génesis 1 y 2. Cosas que no sabías de Génesis 1 y 2. El capítulo 1, la creación viene a partir del caos. Muchas veces nos han enseñado que viene de la nada, pero el mismo texto en español, sin necesidad de irte al hebreo, te dice que la creación vino a partir del caos, que la tierra era una masa informe y caótica, y que a partir de eso Dios empezó a darle forma. Lo segundo, se nombra a Dios en general. No hay un nombre específico de Dios. Eso lo hablaremos en otro video. No hay un nombre específico de Dios. Casi ninguno de los nombres que hemos pensado que es el nombre de Dios, en realidad no es el nombre de Dios. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Son adjetivos y son nombres que utilizaban los antiguos que habían escuchado que tal vez ese es el nombre de Dios. Pero cada uno de estos nombres tiene un significado más, no es el nombre de Dios. Aquí nos dice que se nombra a Dios en general. ¿Y cómo se le nombra? Como Elohim. Elohim es uno de los nombres que se utilizaba en antigüedad. Y te vas a caer de la silla tal vez, o tal vez vas a pensar que estoy loco, o tal vez vas a decir, ¿qué estás diciendo? Pero Elohim significa literalmente los dioses. Los dioses. No es una palabra que está en singular, sino en plural. Y esto quiere decir los dioses. Ahora, cuando leemos Génesis, aquí dice, Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No estaría hablando de solamente Dios en singular, sino de dioses. En el principio crearon los dioses, que este es un tema que lo veremos después. Si quieres que hablemos de los plurales en la Biblia, déjame tu comentario y dale me gusta y seguiremos con estos temas. Pero ahora estamos viendo en general las cosas que no sabías de Génesis 1 y 2. Entonces, en el capítulo 1 se nombra a Dios con este nombre que no es propio, Elohim, que significa los dioses, Elohim. Entonces aquí nos dice, Bereshit bara Elohim. En principio crearon los dioses. La tercera cosa es que no es un nombre propio, esto es lo que ya dijimos. No es solamente un dios, sino dioses. Elohim significa dioses, literalmente significa dioses. 4, el relato es más teocéntrico, o sea, el capítulo 1 se centra más en Dios, en lo que Dios hizo, en lo que Dios creó, cómo Dios formó, no tanto en el hombre. El relato es más detallado. En el capítulo 1 tú encuentras más detalles de cómo Dios formó las lumbreras, el sol, las estrellas, el mar, cómo separó las aguas. Luego a lo uno llamó mar, a lo otro llamó tierra. De cómo fue creando a los animales, las plantas, los grandes monstruos marinos que nos dice, ¿no? En el relato del capítulo 1. Entonces, el capítulo 1 es como que más detallado.
nos detalla un poquito más sobre la creación en sí. Ahora, el sexto punto es que vienen nuevamente aquí los plurales en la Biblia. Se conoce como los plurales en la Biblia. Y el capítulo 1 no es la excepción. Aquí nos dice, hagamos al hombre, hagamos al hombre. Esto específicamente lo encontramos en el versículo 25 y 26. Y fue así, Dios hizo todo tipo de animales salvajes, bestias, reptiles y quedó complacido. Y mira lo que dice entonces Dios dijo, aquí mismo en el texto en español encontramos ya una contradicción textual. Mira lo que dice entonces Dios dijo, está hablando en singular y luego cambia a plural en el mismo texto. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que sea Señor sobre todo lo que vive en la tierra, en los aires y en los mares. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esta es una duda que ha existido por mucho tiempo, por varios años, y que la mayoría no ha sabido explicar, o en lugar de explicarte te confunden mucho más. Pero no tienes que hacerte tanto problema de esto. El texto original, como ya lo dije, pone aquí Elohim. Está diciendo, los dioses dijeron, hagamos al hombre. Cuando tú vas al texto original en hebreo, encuentras la palabra Elohim. Y dice, entonces los dioses dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Ahí entiendes por qué vienen los plurales en la Biblia, por qué hay plurales aquí en los textos, por qué si está diciendo en español, dice, Dios dijo, pero luego se contradice, hagamos al hombre. ¿Con quién estaba Dios? ¿Con quién estaba acompañado? Muchos te dirán que estaba con el Espíritu Santo, que estaba con Jesús. Esta es una creencia teológica. ¿Qué quiere decir teológica? Que de acuerdo a su fe o de acuerdo a su denominación o de acuerdo a su formación van creando una respuesta para este tipo de duda. Pero textualmente, o sea, el texto original lo que dice es, los dioses dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces ahí encuentras una concordancia de por qué se utiliza plurales. ¿Y por qué el autor utiliza el plural dioses? Eso lo estaremos viendo en otro video que se llamará Los plurales en la Biblia. Y vamos a continuar. El punto 7, la creación se dio en 6 días. En el capítulo 1, la creación se dio en 6 días. Recuerda, en el día 6 es creado el hombre. Fue creado el hombre, según el relato de Génesis 1. El versículo 27 dice, entonces hizo Dios al hombre a su semejanza. Entonces hizo Dios al hombre a su semejanza. A imagen de Dios lo creó. Hay algo interesante aquí, que si vamos nuevamente a la lengua original, que es el hebreo, aquí nos pone como Adam. Y la palabra Adam en hebreo significa ser humano, seres humanos o humanidad, porque igual está en plural, Adam. El hebreo tiene terminaciones que cuando una palabra termina con cierta letra del alfabeto hebreo, en este caso una mem sofit, se entiende que es un plural. Entonces la palabra tanto Elohim, que significa Dios o dioses, la palabra Adam significa hombres, humanidad, seres humanos. Entonces, la palabra Adam que se utiliza aquí en el original no es un nombre propio. O sea, todos hemos conocido y nos han dicho que Adán y Eva es un nombre propio, pero no es un nombre propio. Ahora sí viene lo chido. Por ejemplo, Juan, como decir Iván, como decir Patricio, no es un nombre propio, sino que Adam es una palabra hebrea que significa humanidad, humanidad. Y esto abarca tanto hombres como mujeres, humanidad. En el capítulo 1 todavía no hay una función específica para los seres humanos, sino que solamente tenían que multiplicarse. Eso es lo que nos dice. No hay nombres propios, de eso es ya lo que hablamos. No hay nombres propios ni de Dios, ni Adán ni Eva, sino solamente dioses y seres humanos o humanidad. Es muy interesante y el versículo 27 lo confirma, porque dice, creó
Aquí lo que dice es, a imagen de Dios lo creó. Aquí nos dice al hombre, en español nos dice al hombre, pero la manera correcta sería, entonces hizo Dios a la humanidad a su semejanza, a imagen de Dios creó a la humanidad, porque la palabra Adam que se utiliza aquí significa humanidad. Eso no me lo esperaba. Varón y hembra los creó. Y pon mucha atención en este versículo. ¿Por qué dice varón y hembra? Si se supone que solo creó al hombre, ¿por qué dice que lo creó a su imagen? Entonces, si está diciendo eso, entendemos que Dios tiene forma de varón y forma de mujer, o falsa forma de hembra. Estás en lo cierto, pero este es un tema que lo entenderemos después. ¿Por qué los autores pensaban de esa manera? Tiene mucho que ver con lo que hablábamos de Elohim, los dioses. Tiene mucho que ver con eso. En el capítulo 1 se habla del día de descanso. Se habla por primera vez del séptimo día como un día santo. En el capítulo 2 no se habla. Ahora vamos a las diferencias del capítulo 2. Empieza desde el versículo 4. Realmente el capítulo 2 empezaría desde el versículo 4. No desde el versículo 1 del capítulo 2, sino desde el versículo 4. Y nos dice aquí, visiblemente es otro el autor, porque es otro tipo de escritura. Aparecen otros detalles. Aparece por primera vez el nombre Yud Hei Bab Hei. Esto se conoce como el tetragramatón. Los matzoretas colocaron un sistema de vocalización que se llama Nikut. Nikut. ¿Qué es esto? Son como vocales que se colocan a las consonantes que no tienen sonido para leerlo de mejor manera. Con estas vocales quedaría el nombre Yehva, pero la palabra original Yud Hei Bab Hei no tiene manera de poder pronunciarlo. Entonces, en el capítulo 2 por primera vez aparece este nombre Yehva. No había quien trabaje la tierra todavía. En el capítulo 2, Dios crea primero al hombre. En el capítulo 2, Dios crea primero al hombre y después a la mujer. En el 1 se crea en general hombre y mujer, en el capítulo 1 a la humanidad, pero en el 2 se especifica que el hombre fue primero. Dios plantó un huerto en Edén. Aquí entendemos que el huerto no estaba dentro del Edén, sino que Dios plantó dentro de Edén un huerto. O sea, Edén y el huerto son cosas diferentes. Antes pensábamos que Edén ya era el jardín o el paraíso, y no es así. Edén es una región y el huerto fue plantado dentro de Edén, que era una región. Entonces hay más simbología. Aparecen los árboles frutales, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparecen ríos, ¿sí?, que regaban el huerto. Bueno, ya aparece el huerto, ¿no? El huerto, que habían árboles frutales, que habían el árbol de la vida, árboles del conocimiento del bien y del mal, que habían ríos. En este caso nos especifica 4 ríos. 4 ríos, y que había un río que regaba por medio del huerto, ¿no? Esto se parece mucho a relatos babilónicos y relatos ugaríticos que existían en ese tiempo, mucho más antiguos que la Biblia. Recordemos que la Biblia es un libro que tiene mucha influencia de las culturas de su alrededor, como los cananeos, los babilonios, los ugaríticos, los sumerios. Entonces, estos relatos de un huerto, de árboles, de ríos, son muy similares a otros relatos que existían mucho más antiguos que la Biblia. Algo anda mal. Entonces el autor del capítulo 2 tomó estos relatos, no copió igual, pero sí lo hizo a su manera, y es por eso que hay otros relatos que hablaban de que el rey, de que los dioses se paseaban en medio del jardín y que había muchos árboles, y los antiguos creían que los dioses y los reyes, porque los reyes eran considerados dioses,
se paseaban por en medio de los jardines. Y esto existía. En Babilonia existían jardines, en los palacios, en los castillos de los reyes existían jardines con árboles frutales, con ríos. Bueno, más o menos ya te vas dando cuenta que esto es algo cultural y algo que viene desde tiempos antiguos. Y pues lo mismo se ve reflejado también en la Biblia. Dios puso al hombre en el huerto. Su trabajo era labrar y cuidar. Su trabajo era labrar y cuidar la tierra. Más adelante, nunca se menciona un fruto específico. Esto es otro de los mitos. La misma Biblia, el mismo texto, no menciona qué fruto fue. Así que no tenemos ningún dato, ninguna pista de qué fruto pudo haber sido. Aparte, tomando en cuenta que es un relato mitológico, no es histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que no sucedió como aquí nos relata. O sea, no todo de lo que está aquí sucedió así literalmente. ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Sino que es un relato simbólico, mitológico, que esto lo explicaremos en los géneros literarios. Ahora, se habla de la muerte por primera vez. Por primera vez algo no está bien. Por primera vez algo no está bien dentro de lo que Dios ha hecho. Imagínate, si nosotros entendemos como algo literal, aquí diríamos que Dios se equivocó. Pero no es así, porque este es un relato mitológico, simbólico, que el autor construyó para darnos un mensaje que está por debajo de los símbolos. Estos relatos tienen mucha simbología, los árboles, los ríos, el polvo, el barro, la mujer que fue tomada de la costilla, no son relatos reales. El muchacho me llena de orgullo. O sea, no es que sucedió así, son relatos mitológicos que no quiere decir que sean falsos, sino que más bien utilizan símbolos, simbología, para contarnos una realidad de lo que ese pueblo vivía en ese tiempo. Los hombres antiguos no sabían cómo expresar los fenómenos naturales, no sabían cómo expresar de dónde venía la vida, no sabían cómo expresar cómo es que la humanidad empezó a aparecer. Entonces utilizaban relatos mitológicos para poder expresar lo que ellos pensaban y comunicar su mensaje. Es por eso que aquí encontramos que hay algo que no está bien. En el capítulo 1 nos dice que Dios miró todo y que estaba perfecto, que vio que todo era bueno. Pero en el capítulo 2, por primera vez algo no está bien. ¿Y qué es lo que no está bien? Que el hombre estaba solo. Se buscó compañía entre los animales, imagínate, se buscó compañía entre los animales para el hombre y no lo encontró. Y por último, encontró a la mujer ya sabemos el relato, que vuelvo y repito, es mitológico, simbólico, no quiere decir que pasó así. Nos dice que por fin encontró una compañera y a esta compañera la llamó Eva. Ahora, la palabra Javá, que viene del hebreo, no es Eva, en español se dice Eva, pero viene del hebreo Javá. Y Javá significa fértil, significa vientre, significa fructificar, Javá. Vientre, fértil, fructificar, significa granja también. O sea, nos habla de algo fructífero. Y tiene mucho sentido porque el hombre antiguo incluso creía que las mujeres tenían algo divino. Inclusive en la antigüedad se adoraba mucho a diosas, y en la Biblia lo podemos encontrar, la diosa Ashera, Astarot, Astarte, según la región iba cambiando de nombre. ¿Por qué pasa esto? Porque los antiguos veían que la vida estaba en la mujer. Imagínate que el hombre antiguo miraba que había una vida en el vientre de la mujer, y ellos, para ellos eso era algo divino, era un milagro. Hasta el día de hoy es un milagro, pero para el hombre antiguo era algo que no lo podían explicar. Entonces, como no podían explicarlo, empezaban a adorar y pensar que esto era algo divino. Por eso es que se adoraban a las diosas en la antigüedad. Entonces, hasta ahí llegamos el día de hoy. Espero que tengas tus preguntas para el próximo video. Vamos a seguir con esta serie de enseñanzas que son un poquito, para muchos puede ser un poco fuerte, pero no tiene por qué quitar tu fe, sino más bien aumentar tu fe.
desde que yo empecé a investigar, a estudiar, se me ha abierto un mundo de posibilidades y sobre todo he descubierto que Dios no se queda solamente en un libro. Como tú puedes ver, la Biblia tiene varios géneros. En este caso es un género mitológico. Y si tú te riges a esto, es como encajonar a Dios. Dios no se queda solo aquí, Dios va mucho más allá. Aún ni siquiera conocemos el nivel de hasta dónde puede estar el Dios que creemos conocer hasta ahora. Así que el Eterno te bendiga, que Dios te bendiga, si eres cristiano, si eres católico, lo que tú, la religión que tú profeses, la creencia que tú profeses. En este caso, no estamos acá para juzgar a nadie, sino más bien para aprender de manera académica y que todos podamos tener conocimiento que nos ayude a crecer como personas espiritualmente y sobre todo que podamos conocer mucho más a ese Dios profundo y eterno.